Sean bienvenidos a la sesión 2 del curso explorando XGPON. Bien, como había mencionado el día de la sesión número 1, podemos tener dinámicas de preguntas y respuestas durante la sesión. Igualmente, si tengo problemas con el micrófono, me pueden comentar con toda confianza. Jorge, ¿cómo está? Buenas noches. No sé si ya estamos bien o... Ok, ok, perfecto, perfecto. Muy bien, ¿se puede visualizar la pantalla? Sí, ya la vemos. Sí, te vemos. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, el día de ayer, perdón, el día 1, la sesión 1 anteayer, tuvimos un poco el preámbulo de conocer los escenarios de aplicación, ¿no? Por qué es necesario contar con una red bastante flexible, bastante ecoamigable, eh, altamente escalable y entre otras, ¿no? Otros beneficios, bondades que íbamos recopilando conforme hablábamos de los nuevos servicios que surgían. Y pues el día de hoy, para avanzar, ya nos toca hablar un tema un poco más técnico, comprender algunos protocolos, conocer algunos términos importantes para poder entrar al mundo de las configuraciones, ¿no? Comprender la secuencia de configuraciones, la lógica, el ingreso a los comandos CLI. Entonces, esta parte 2 va a ser bastante nutritiva y un poco más técnica que la sesión anterior. ¿Ok? Si bien es cierto, la sesión se llama XGS PON, no está de más darle un par de láminas a la parte GPON para comprender un poco la arquitectura, ¿no? Tenemos la arquitectura de este tipo. Recuerden que la solución GPON o XGPON o en la generalidad XPON es un tipo de red punto a multipunto, el cual a partir de un punto de red, podemos entregar servicio a más de, eh, o para ser más precisos, hasta 128 elementos de red, ¿no? Conocidos como ONTs, ONUs, MDUs, ¿no? Según el tipo de uso u orientación. Los POS son los Passive Optical Splitter, los divisores ópticos que se encargan de ramificar la fibra óptica de forma pasiva en capa 1. ¿Ok? En este escenario, si nos fijamos únicamente en la capa 1, es importante proteger mucho eh, la pérdida de potencia óptica que nace en el puerto óptico de la OLT, ¿no? El componente de cabecera, el componente principal en una arquitectura GPON. ¿Sí? Entendamos que nace una potencia de transmisión conforme avanza en un escenario, en una planta que no existen equipos activos, la potencia óptica va a ir disminuyendo, ¿no? Ya sea por la pérdida en- analizado en todo el tramo de fibra óptica, como también las pérdidas por fusión que pueden ocurrir en campo, como también pérdidas por los splitter ópticos que ocurre usualmente, ¿no? Esto hace que la potencia óptica recibida en los elementos terminales tengan que contener un rango, ¿no? Toda ONU u ONT, según estándar de la ITU, maneja un rango que va desde los menos 8 dBm como rango superior hasta los menos 27 dBm como rango inferior. Significa que si la potencia cae demasiada o es muy bajo, la ONT no va a comprender el mensaje que se envía desde la OLT. O en otras palabras, no existiría
el establecimiento de conexión entre OLT y ONT. ¿Ok? ¿Sí, sí se comprende lo que trato de mencionarles o les gustaría que lo hagamos en una pizarra, quizá? Lo que menciono es un término bastante físico, ¿no? Bastante quizás técnico. Lo menciono a modo de conocimiento, ¿no? Para todos. ¿Qué tal? Un usuario nos comenta que sobre las presentaciones. Las presentaciones, sí, la señorita Mesli, quien es la organizadora, nos comparte los links donde vamos a poder visualizar no solamente quizás las presentaciones que realizamos, sino también incluso clases grabadas, ¿no? Seguramente al finalizar tendremos esa retroalimentación. No, no se preocupen por ello. Bien, entonces, en base a la arquitectura que mostramos, entendamos de que absolutamente toda la planta externa, partiendo desde la OLT hasta antes de la ONT, van a ser componentes 100% pasivos, ¿no? Preguntas que vienen en certificación incluso, ¿no? La pregunta es, en la ODN es el término como se conoce técnicamente a la planta externa, que es la Optical Distribution Network. La pregunta es, ¿no? En la ODN todos los componentes son pasivos, verdadero o falso, ¿no? A veces cuando se agregan en las preguntas ese término, todos, o ninguno, o nunca, o siempre, ¿no? Usualmente uno tiende a ser un poco más temerario, ¿no? Cuando te dice absolutamente todos los componentes de la ODN son pasivos, en este caso sí hay un grado de seguridad, ¿no? Debemos poner que es correcto. Todos, todos los componentes de la ODN son componentes pasivos. Ok, solo para aclarar. ¿Qué más? Vayamos un poco más analizando el tema técnico. Acá, perdón, acá vamos a hacer una corrección. No es XGPON, aquí es GPON. ¿Cómo es la multiplexación, el modo de multiplexación en GPON? Si bien es cierto, sabemos que en GPON no existe doble hilo para transmisión y recepción, sino es únicamente un solo hilo. Entonces, ¿cómo ocurre la transmisión y recepción? Pues, dada el uso de la tecnología WDM, ¿no? La multiplexación por división de longitud de onda hace que mediante filtros en los puertos ópticos podamos diferenciar el tráfico, ¿no? De tal forma que la transmisión que va de bajada o la data que va de bajada no tenga un conflicto con la data que va de subida. Y este principio, de hecho, se usa cada vez más, incluso en redes de transporte, en DWDM, para agregar no solamente dos lambdas, sino quizás 10, 20 lambdas, 80 lambdas. Al momento estamos con un máximo de hasta 120 lambdas, si no me equivoco, ¿no? Esto para uno poder aislar tráfico, ¿no? Poder configurar calidad de servicio para cada tráfico, capacidad de ancho de banda para cada tráfico, incluso gestión por cada tipo de tráfico, ¿no? Según las lambdas. Las lambdas son como las bandas de transmisión. Ok, ahora, otro tema que debemos conocer es que en GPON el modo de transmisión en descendente, en downstream, es en el formato broadcast, ¿no? Broadcast es una forma de enviar la información a todos, ¿no? Es como que sin pensar, la información se transmite hacia todas las ONUs, todos los componentes terminales, pero la seguridad se garantiza en base a los encabezados de las tramas, ¿no? Cada encabezado de trama maneja un ID, un ONU ID, el cual identifica una vez que llegue a su destino qué ONU es la correcta, ¿no? Y en ese sentido, la ONU que tenga la llave es la única que desbloquea el mensaje que ha sido transmitido. Y las demás simplemente descartan la trama debido a que no cuentan con esta llave, ¿no? Entonces, forma de transmisión en descendente adicional para incrementar la seguridad en este tipo de transmisiones. Existe un encriptado que usa GPON, ¿no? Que es AES.
128, que es un tipo de cifrado clásico simétrico que se usa en entornos de ciberseguridad, ¿no? Bien, bien, bien. Ahora, en el tema ascendente es otro tema bastante interesante, ¿no? O sea, tenemos la transmisión de múltiples elementos terminales, en este caso convergen, ¿no? Cada vez que existe un splitter, convergen varias ONUs. Hablemos de que un puerto puede trabajar, puede entregar hasta 128 ONUs. ¿Se imaginan la convergencia que debe ser capaz de soportar el enlace principal, el enlace de alimentación? Es por eso que para este tipo de sentido, el modo de modulación es el TDMA, multiplexación por división de tiempo. En este caso, dado que múltiples usuarios van a tener que acceder por un mismo enlace, el modo de trabajo es a través de slots de tiempo, ¿no? Justamente como el mismo nombre lo dice, TDM. Multiplexamos y para ciertos servicios agregamos un pequeño espacio de tiempo ubicado en microsegundos, o sea, el pequeño lapso de tiempo es bastante pequeño, que casi no podemos, o sea, como usuarios simplemente no lo vamos a distinguir, ¿no? Bien, preguntas de examen, pues puede que venga en el sentido descendente que lambda se usa y en el sentido ascendente que lambda se usa. Ok, algo también que podemos aclarar en este punto es el modo de la conversión. Por ejemplo, detrás de la OLT existe una red LAN para el proveedor de servicios de Internet, si se trata de un ISP, como también de un escenario enterprise, ¿no? Digamos que tenemos aquí ONUs para Smart City, ¿no? Para cámaras de vigilancia, puntos de parlantes IP, entre otras. La red LAN vamos a tener equipos como switches, ¿no? Los switches. Vamos a tener también quizás elementos como routers, elementos como firewalls, entre otras, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues sabemos que la comunicación LAN usualmente el estándar es el Ethernet, o sea, ya sea Giga Ethernet, 10 Giga Ethernet, ¿no? La conexión. Incluso la conexión que se va a entregar hacia la OLT va a ser en Giga Ethernet. Ethernet sabemos que es un protocolo de capa 2 y PON también es un protocolo, un componente de capa 2. Entonces, ¿cómo ocurre la transición? Porque finalmente, posterior a la ONU, nuevamente vamos a hablar de tramas Ethernet para conectar ya sea a cámaras, a bocinas, sea el elemento que sea, ¿no? Ethernet es creo que el servicio mucho más usado en estos tipos de entornos. Sin embargo, entre la OLT y la ONU no va a existir eh, esta trama Ethernet, ¿no? Porque PON sigue siendo capa 2. Entonces lo que va a pasar aquí es una conversión de Ethernet a tramas PON y acá de PON a tramas Ethernet, ¿no? En otras palabras, si se trata de gestión, si se trata de querer controlar los dispositivos terminales como cámaras, PCs, APs, entre otras, no va a haber ningún problema porque la intención de GPON es que te ayudamos para flexibilizar la entrega de puertos o de servicios, ¿no? Sea el escenario que sea, y la información va a pasar de forma transparente, ¿no? O sea, lo que llega aquí finalmente va a estar por acá, ¿no? Ya si existe una diferenciación por VLANs, ¿no? Una diferenciación de calidad de servicio, se va a trabajar dentro de la red GPON, pero el objetivo es de que todo lo que esté en el extremo final llegue al extremo inicial, ¿no? Si en el extremo inicial existen los grabadores IP, ¿no? Los NVRs o los storage que almacenan toda la información, finalmente todo debe ser transparente, ¿ok? Nada más para aclarar. Ahora, si vamos al lado técnico o al tema un poco más detallado, vamos a ver este recuadro, ¿no? Por acá tenemos la trama Ethernet. La trama Ethernet sabemos que tiene cada segmento distribuido para cada función,
como la función de interpacket get, que es para inicializar cualquier trama o alertar que las tramas eternas van a iniciar con su transmisión. Existen tramas de preámbulo, SFD, ¿no? También los FEC, los EOF, ¿no? Que indican la terminación de la trama en la red Ethernet, como también la información importante, ¿no? Que es el destination address, el source address, la longitud de la trama o el tipo de trama que se está transmitiendo, con, importantísimo, la data del cliente, ¿no? O más conocido como payload. Esta trama es la que se va a convertir, o el encabezado es el que va a mutar hacia JPON, manteniendo la carga útil del cliente. Entonces tenemos cabeceras como PLI, Port ID, el PTI, el GET, que simplemente son tramas que son las controladoras, direccionamiento de la trama, indicadores del tamaño de trama, indicadores de finalización del envío de trama, entre otras, ¿no? Que se va a poder revisar con más detalle en un tipo de estudio nivel HCIA, ¿no? Donde sí es importante que conozcamos los detalles y también preguntas que vienen en el examen como cuál es el tamaño del encabezado de las tramas JPON. En este caso la respuesta está por acá, ¿no? 5 bytes. Bien. Nada más este slide es para poder aclarar ese punto, ¿no? Existe una mutación de Ethernet a JPON en base a esta forma, ¿no? Algo que tampoco debemos descuidar debido a que JPON es una tecnología nueva, también muchas veces podría ser observado, quizás cuestionada, ¿no? Debido a que en todo proyecto, desde lo más básico a lo más complejo, siempre requiere normativas, requiere cierto respaldo técnico por entidades regulatorias, ¿no? Entidades internacionales. Una de ellas es el ITU, por ejemplo, ¿no? En el ITU se manifiesta múltiples protocolos, comportamientos de JPON. Se habla de las lambdas, de operación en descendente y ascendente, se habla de las velocidades de transmisión descendente y ascendente, se habla de los protocolos de gestión como es el OMSI, no se olviden, el OMSI, que es el protocolo de gestión, por acá está, OMSI, el protocolo de gestión de JPON, que es la forma de monitorear las ONTs, y entre otras, ¿no? Prácticamente es como una Biblia, ¿no? Donde van a poder verificar, visualizar múltiples detalles que finalmente en el material de estudio de Huawei también se va a representar. ¿Ok? Bien, bien. Ok, esto es como para dejar atrás GPON. Vamos a entrar ahora a XGPON, ¿no? Al módulo, a la médula del curso. Quisiera saber si hasta el momento hay consultas, vamos todo bien. Todo bien, muchas gracias. Bien, bien, muchas gracias. Ok, ok, Oye, excelente. Bien. XGPON, XGS-PON, que es las dos variantes de la solución de GPON, alcanzando los 10 gigas, es- todos cubren una jerarquía, ¿no? Si bien es cierto, GPON como tal, por puerto, puede trabajar a 2.5 gigas como velocidad descendente máxima y 1.25 gigas como velocidad ascendente máxima. Fíjense que hay una asimetría, ¿sí? Por eso es que se dice que esta solución es una solución asimétrica, ¿no? Sin embargo, eso no significa que no se pueda trabajar en servicios eh, simétricos, ¿no? O sea, sí se puede trabajar en servicios simétricos. La pregunta es, ¿cuánto sería el máximo, la máxima velocidad simétrica que podría ofrecer? Acá mismo está, ¿no? O sea,
Si bien es cierto, en ascendente no podría llegar hasta 2 gigas, podría llegar hasta 1 giga, significa que en descendente también llega a 1 giga. Entonces, podríamos trabajar de forma simétrica a 1 giga, ¿no? Hasta 1.25 gigas de forma teórica. Pero respecto a capacidades máximas o en general, no es una solución simétrica, para aclarar el punto, ¿no? XGPON, ¿no? Ven como sin la S indica simetría. XGPON sí llega a 10 gigas de forma descendente, pero en ascendente solamente llega a 2.5 gigas, ¿no? Y luego nace GPON simétrico, donde sí llega a 10 gigas de forma simétrica. Ahora, para aclarar, ¿sí? Porque también suele venir en el examen y la pregunta es, ¿realmente llega a 10 gigas? ¿O qué dice la ITU, no? O solamente es un término comercial, ¿no? Es más fácil decir 10 gigas que decir, no sé, 9.999 gigas. Porque las pruebas determinan ciertos valores, ¿no? Y las pruebas finalmente son los que se colocan en las fichas de datos de los equipos. Y cuando hablamos de revisión de ficha de datos, no vemos 10 gigas, ¿no? Vemos 9.93 gigas, por ejemplo. Tanto en ascendente y descendente. Lo mismo pasa en GPON, nunca aparece 2.5 gigas, aparece 2.48 gigas y 1.24 gigas, ¿ok? Para aclarar ese tema también. Ok, a ver, me están consultando las diferencias entre ONT y ONU. Ok, ok, ok. En un principio, ONT y ONU fueron dos nomenclaturas que usaron dos organizaciones internacionales. ONT fue la nomenclatura que le dio la ITU y ONU fue la nomenclatura que le dio la IEEE. Sin embargo, a lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo del desarrollo de múltiples productos terminales por parte de Huawei, a las ONT hemos pasado a nombrar a las ONTs tipo Hecho Life, ¿no? Los tipo Home, ONTs bastante simples, los de 4 puertos, ¿no? Los que tienen puertos de teléfono, puertos KTV, los que son repetidores o los que son bridge. Y ONUs pasan a ser un término un poco más general, en el cual ya hablamos de ONUs tipo industriales, hablamos de ONUs que pueden soportar ya temperaturas altas o muy bajas, soportar ciertos grados de humedad, no solamente tener 4 puertos, sino alcanzar 8 puertos, alcanzar 24 puertos, entregar PoE por los puertos. Entonces, ONU, en este sentido, ya toma una nomenclatura o un grado un poco más mayor en el tema jerárquico. En cambio, las ONTs quedan como términos como ONTs bastante básicas. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar al finalizar de la sesión, si no es hoy día o mañana, nuevamente a la herramienta del tool de Huawei que les he compartido y vamos a visualizar ahí, ¿no? Qué se encuentra o qué producto se encuentra en la sección ONT y qué producto se encuentra en la sección ONU. Y ya también vamos a tener que revisar un poco la ficha de datos para también entrar un poco más en sintonía, ¿no? Con los tipos de terminales GPON. Em, Steven, ¿qué tal? Nos comenta, ¿no? Dice, las XGPON tienen la misma capacidad de soportar 128 ONTs por puerto. De hecho, no, ¿no? En este caso también es una mejora y ya no, XGPON ya está buscando alcanzar los 256 ONTs como máximo, ¿no? De forma teórica, obviamente. El datasheet te respalda. Sin embargo, en la práctica no se busca alcanzar una capacidad máxima porque tampoco es necesario, sería contraproducente. La pregunta es ¿por qué? O sea, si analizamos un poco más, ¿por qué sería contraproducente tener tantos dispositivos bajo un mismo puerto? ¿Alguno sabe la respuesta? Se pierde algo.
El POS, que es el splitter, no sería un problema, porque podrías trabajar splitter de nivel uno con splitter de nivel 2. Vamos a hacer un pequeño diagrama por acá, ¿no? Si el primer splitter fuera de 1 a 8, ¿ok? De 1 a 8 ocurre la ramificación. Entendamos que atrás está la OLT, ¿no? En el segundo nivel de spliteo, para que lleguemos a 128 tendría que ser de cuánto, ¿uno a cuánto? 128. Porque si el equipo soporta un máximo, debería ser capaz de eh, poder trabajar con todas sus funciones de forma correcta, ¿no? Tengo entendido que por cada nivel de spliteo se pierde potencia. Sí, eso es correcto, eso es correcto. Sin embargo, si el equipo soporta 128 UNITs o 256 UNITs, el sistema GPON debería ser capaz de soportarlo, porque debido a ello es que obviamente se ha establecido que la distancia máxima es 20 kilómetros, porque si no sería mucho más. Recuerda que hablamos de fibra, ¿no? Mm, A ver. William nos menciona por el tiempo de respuesta en el TDMA. Sí, sin embargo, la OLT o la comunicación entre OLT y ONO no debería ser un problema, el TDMA, ¿ok? No debería ser un problema el TDMA, porque por eso se establece también un máximo, ¿no? 128 en GPON o 256 en XGPON. La potencia óptica ya está resuelta, ¿no? El 1 a 8 podría hacerte perder, digamos, 7 dB. Por poner un ejemplo, ¿ya? Hay un cuadro donde se ve la pérdida por cada tipo de splitter. En el de 1 a 16, digamos, unos 10 dB, ¿no? Como le decía, si hay una potencia de transmisión desde la OLT, va a haber pérdidas a lo largo del recorrido, pero al finalizar debería estar dentro del rango. Eso dice GPON, eso dice 10 GPON, y el rango que tiene de potencia de recepción de las ONUs también deberían poder soportar. Trabajando a su máxima capacidad, sería 128 ONUs, debería trabajar todo ok. Pero hay algo que estamos perdiendo, ¿no? Y yo creo que sí lo podemos deducir. Carlos, ¿qué tal? Nos De banda pregunta, por ¿no? cliente, ¿Perdón? el ancho, el ancho de Sí, banda por cliente. perfecto, perfecto. Así es. Esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. Si tenemos muchas ONUs, ¿no? Asumiendo 128 ONUs, y en GPON únicamente tenemos en descendente 2.5 gigas, vamos a usar este valor para ser un poco más prácticos con nuestras matemáticas, ¿ok? Entonces 2.5 gigas es más o menos 2500 megas, ¿correcto? Entre 128 ONUs tendríamos una capacidad máxima de 20 megas por usuario, ¿no? ¿Y qué opinan de esta capacidad? Imagínense si fuese 64 ONUs, ya no 128. El ancho de banda por usuario sería hasta 40 megas, Lo que pasa es que ¿no? ahí depende el estudio del mercado para el cliente. Ujú, ujú, correcto, correcto. Ya en un momento vamos a tocar el tema de cómo el ancho de banda se puede compartir, ¿no? Entre múltiples clientes bajo un mismo puerto PON, que es una de las ventajas de GPON. Sin embargo, aún así tenemos que analizar múltiples factores, ¿ok? Ok, ok. Ese era el análisis que quería mencionarles en esta parte. Ahora, Carlos nos consulta, ¿no? Hay una cantidad recomendada de spliteos por OLT, o es decir, una cantidad máxima. En realidad, la cantidad de splitter no es el problema es la pérdida que entrega cada splitter, ¿ya? Una OLT, una OLT
para ponerles una idea, puede lanzar una potencia de 5 dBm, ¿ok? 5 dBm. Y como les había mencionado, la potencia, el rango de recepción de la ONU está desde -8 hasta -28, digamos, ¿no? 28. dBm también, ¿no? dBm. La gran pregunta es, de 5 dBm hasta -28 dBm, ¿cuánto de presupuesto óptico tienes disponible para trabajar en tu planta externa? Se restamos, ¿no? 5 menos 28. Sería 33 dB. O sea, tú tienes 33 dB para gestionar en tu planta externa, en general. No solo que te enfoques en una ONU, en general, en todas. Entonces, si tú colocas un splitter de 1 a 8, acá le estás restando 7, ¿no? Si pones 1 a 16, le estás restando 10. Acá ya estás perdiendo 17 dB. Ahora, por temas de fusión, por tramos de fibra, las drops, entre otras, quizás añádele unos cuantos más. Entonces, a la respuesta sobre la consulta, en realidad lo que debe preocuparte más es la pérdida que vas a tener, la pérdida óptica que vas a tener en tu planta externa, ¿no? No tanto preocupa la cantidad, sino preocupa la pérdida. Entonces, la recomendación es que se trabaje con dos niveles de spliteo, ¿no? Porque vas a trabajar con múltiples ONUs y es una forma bastante estable de trabajar actualmente. Bien, ¿hasta acá quedó claro? Sí, Bien, bien, perfecto. Vamos a la siguiente. Bueno, acá vamos a ver el tema de los espectros. Em, las lambdas, el ancho de frecuencia, que es donde se relaciona directamente con el ancho de banda, que es la capacidad de bits, de poder transferir los bits por segundo, el ancho de frecuencia o la frecuencia está directamente ligada a la longitud de onda. Sí, eso lo menciono solo para tener claro. ¿Recuerdan la fórmula del lambda, ¿no? Lambda es igual a la velocidad de la luz por la frecuencia, ¿no? Una fórmula clásica de, quizás por ahí estudiaron física moderna o física cuántica, ¿no? O electromagnetismo. Entonces, la velocidad de la luz está presente porque obviamente trabajamos con luz. Ahora, si bien es cierto, la velocidad dentro del vidrio no es exactamente de la luz porque atraviesa el núcleo de la fibra y el núcleo de la fibra tiene un medio eh, catalogado con un factor índice de 1.5, lo que significa que la velocidad de la luz pues va a perder esta proporción de velocidad. Igual va a seguir siendo grandísima, pero esa es la velocidad que va a tomar en el núcleo de la fibra óptica. ¿Ok? Ahora, respecto al ancho de frecuencia que utiliza, eh, si bien podemos usar el ancho de frecuencia o podemos usar simplemente la longitud de onda como valor representativo o valor referencial. Eh, s- la frecuencia es un valor bastante pesado, ¿ya? E incluso se expresa en terabits, en terahertz, perdón. Y no es una nomenclatura muy práctica por el cual queremos trabajar. Entonces, si no hablamos de frecuencia, podemos hablar de lambdas, de longitudes de onda. Por eso es que acá vemos longitudes de onda. JPON tiene una longitud de onda central de 1310 nanómetros. ¿Ok? Nanómetros. Nano es 10 a la -9, ¿no? Sin embargo, el lambda, como bien se ve en esta figura, es un lambda central. La fluctuación ocurre en este rango, ¿no? Entre 1290 a 1330 nanómetros.
Si queremos hablar del lambda representativo, hablamos del lambda central. Lo mismo pasa en GPON, en descendente, ¿no? Que es 1490 bajo un rango de fluctuación. Para 10 GPON vemos que el rango de subida, el lambda de subida va a ser el central 1270 nanómetros, que son preguntas que vienen en el examen de certificación, y para descarga es 1577 nanómetros. Sí queda claro esta la nomenclatura, ¿no? ¿Por qué elegimos los lambdas versus la frecuencia, ¿no? La frecuencia es un poco más pesada en cuanto a nomenclatura, incluso hay comas y todo un tema. Ok. Mm, pregunta. Recuerden que dentro de la solución de acceso también aparece la red KTB, ¿no? La pregunta es, ¿KTB también se le asigna o se le separa un lambda o un espaciamiento de lambdas para que viaje, transporte lo que es video? La pregunta es, qué lambda central utiliza KTB o se le ha designado? ¿Recuerdan por ahí? ¿Qué lambda utiliza KTB? RF. Ahí está, Steven, excelente. 1550. ¿Saben por qué les menciono esto? Porque si estos cuatro servicios, o mejor dicho, estos cuatro sentidos de transmisión de data, van a trabajar en un mismo enlace de fibra óptica, no debe haber conflictos de lambdas. Recuerden que se está filtrando en cada extremo de los puertos ópticos, tanto en OLT y ONU, separando cada tipo de trama. Entonces, si agregamos KTB, no tendría por qué generar un conflicto con XGPON, porque XGPON también está en los 1500 y pico. Sin embargo, si analizamos bien los detalles, KTB está por los 1550, o sea, está más o menos por acá, ¿no? 1550. Significa que puede pertenecer, incluso KTB puede trabajar con XGPON, ¿no? Seguramente habrán visto equipamientos de EDFA. Los EDFA son algunos lo conocen como amplificadores ópticos, ¿no? Pero los EDFA nos permite trabajar en este rango, ¿no? De 1550 nanómetros hacia arriba. El EDFA lo que va a hacer es simplemente ponerse como intermediario entre lo que va entregando la OLT hacia sus clientes, que son las ONUs. El EDFA se pone como intermediario para agregar, ¿qué cosa? Los servicios RF, ¿no? Los servicios KTB. Pero los va a agregar con un nuevo lambda que va a ser 1550. Entonces, a partir del EDFA en adelante, ¿no? Va a ocurrir la misma planta externa, ¿no? Los spliteos, nivel 1, nivel 2, toda la ODN, pero agregando la lambda de 1550 nanómetros. Adicional al 1310, adicional al 1490, si es más GPON. Ahora, si es más XGPON, adicional a 1270 nanómetros, adicional a 1577 nanómetros. Requisitos del EDFA, que el EDFA debe soportar operar en GPON y el EDFA debe soportar operar en XGPON. Con eso basta para poder trabajar en todo el sistema. Entonces, ¿qué significa? Acá abajo, de hecho, hay un comentario, ¿no? Dice, GPON y 10 GPON usan diferentes longitudes de onda, lo que significa que pueden compartir la misma fibra óptica. ¿Sí? Bien, como les decía, esta técnica se está usando bastante en DWDM, que es una solución en las redes de transporte, donde ya se busca aprovechar cada banda para transportar altas capacidades de tráfico. Obviamente en ese sentido, las lambdas incluso llegan a tener menor ancho, menor holgura, menor fluctuación.
en el lambda. Por ejemplo, los láser que son utilizados en las OLTs no son los más sofisticados, no son los más costosos. ¿Por qué no usamos muchas lambdas? ¿Se entiende? Muchas lambdas para transmitir en la fibra. Sin embargo, si la fibra te soporta hasta 120 divisiones o fracciones de lambdas, ¿no se imaginan que este ancho, esta fluctuación deba ser lo más pequeña posible? O sea, lo más delgado posible, para que así puedan ingresar muchos más en el canal de fibra. Y es eso lo que pasa, ¿no? En los equipamientos de multiplexores se usan láseres mucho más sofisticados. Por esta parte de acceso no representa mucha preocupación. Ok, a ver, por ahí vi preguntas. Carlos nos indica, voz IP usaría otra frecuencia también, ¿no? Em, lo que pasa es que cuando hablamos de servicios, hablamos del ancho de banda que ocupan los servicios. La voz es un servicio que usa muy poquito ancho de frecuencia, muy poquito ancho de banda, ¿no? Algo bastante minúsculo, ¿sí? Entonces hablamos de capacidad. Ya, esa capacidad se traduce y se va a transmitir a la vez en un canal que la fibra óptica designa, ¿no? Y cuando hablamos del canal que se designa, ya hablamos de justamente esta fórmula y hablamos de las lambdas que hemos estado ya trazando durante este slide, ¿sí? Entonces, video podría ocupar incluso más ancho de banda, ¿no? Más ancho de frecuencia, pero finalmente son transmitidos en la banda que uno elige, ¿no? O que la misma tecnología elige. ¿Ok? No es que la voz IP vaya viajar en otro tipo de lambda, no es así. Las lambdas ya están definidas, todos los servicios van a pasar por esas lambdas. Sin embargo, va a haber servicios que ocupen o demoren más en pasar y va a haber otros servicios que no les tome casi nada pasar. Y ahí está la voz, ¿no? La voz pasa de forma inmediata. Pero si la voz está detrás de un servicio que es muy pesado, muy grande, entonces la voz va a tardar en pasar, ¿no? Y es ahí donde hablamos de un tema de colas, de prioridad de tráfico, hablamos de configuraciones de calidad de servicio. Y justo vamos para ahí, ¿no? Vamos para revisar también ese caso justo en los próximos slides. Steven nos menciona que X y PON simétrico y la no simétrica trabajan en las mismas lambdas. Eso es cierto, ¿no? Eso es totalmente cierto. Nos mencionan también, ¿qué pasa si la potencia que llega a la ONU es mayor a 8 dBm? Claro, o sea, a menos 8 dBm debería ser lo correcto, ¿no? Si llega a ser una potencia más alta que menos 8 dBm, lo que va a pasar es que se va a exigir mucho al sensor, a la potencia, para comprender mejor los puertos ópticos. En realidad, la función es la conversión óptica eléctrica, ¿no? Los elementos o componentes, si vamos muy al fondo, son diodos. Entonces, los diodos van a tener que trabajar o ser exigidos mucho más por el estándar que han sido diseñados para trabajar. Podría ser sobrecalentamiento, podría ser exceso de potencia óptica que reduce el tiempo de vida útil de justamente el diodo. Esto hace que en general la ONU tenga un tiempo de vida menos útil. Ojo, ¿por qué? Porque sí se ha visto que a lambdas superiores a -8 se ha establecido comunicación entre OLT y ONT, pero no es lo recomendable, ¿no? No es lo recomendable por principalmente ese factor físico, ¿no? Proteger tu dispositivo. Tratemos de que si estamos en un escenario de laboratorio, usar splitters para atenuar un poco la potencia óptica. Luis nos pregunta, ¿no? Si la OLED tiene una potencia de transmisión de 5 dBm, por lo tanto no va a llegar a más 8 dBm.
Sí, correcto, correcto. Por eso es que mencionamos el tema, ¿no? Si se transmite con 5 dBm, lo correcto es que del otro lado la ONU tenga ese rango desde -8 hasta -28, ¿no? Por eso es que sí es posible que se pueda llegar al máximo o a superar el máximo de potencia de recepción de la ONU. Ok, hasta el momento hay alguna pregunta adicional, algo que no quedó claro quizá. Bien, perfecto, perfecto, ok. Vamos al siguiente. Esto es un cuadro súper, súper técnico. De todas formas, lo vamos a compartir para tener claro la información. GPON versus XGPON, ¿no? GPON, ya conocemos las lambdas de operación, al igual que XGPON, creo que ya quedó muy claro. Velocidades de descarga y subida, como ya sabemos, no es 2.5 gigas, es 2.48 gigas y decimales. Y en subida es 1.24 gigas y decimales. Lo mismo pasa en XGPON, que está en 9.95 gigas y 2.48 gigas, ¿no? En el no simétrico. Y en el simétrico, 9.95 y 9.95. Comercialmente es más fácil decir, ¿no? GPON 2.5, 1.25 y lo mismo con 10 GPON, ¿no? Pero es importante que conozcamos la verdad. Esto son las clases, los clases de transceiver. Recuerden que las OLTs en los puertos ópticos, eh, los disparadores, los componentes disparadores y receptores son los transceivers. Los transceivers son los que se encargan de hacer un filtro de la modulación de longitud de onda que dice, ok, este es para transmitir y este es para recibir en un mismo hilo de fibra óptica. Ok, el transceiver clase A casi creo que ya no existe. El clase B o el clase B más es el que aún existe. Es un transceiver que tiene una potencia de transmisión bajita. Creo que llega hasta los 2 dBm de transmisión, o sea, desde la OLT hacia la ODN. ¿Qué significa que tenga una potencia de transmisión más baja? Que pues la pérdida dentro de la ODN debe ser pequeña, ¿no? En C+, por ejemplo, la potencia de transmisión es un poco más alta, puede llegar hasta 5 o 7 dBm en C+, y en C++, que no está por acá, puede llegar hasta 10 dBm, ¿no? Solo como dato informativo. En XGPON la nomenclatura de los transceivers cambia a N1 y N2 en ambos casos. Y lo que mencionan por acá, 33 a 35 dB, es el presupuesto óptico, o sea, la pérdida de potencia que podemos nosotros distribuir dentro de la ODN, ¿no? Calculando pérdidas por splitters, fusión, empalmes, curvaturas, entre otras. Ok, la distancia lógica máxima es una información o un valor que casi no se habla mucho, ¿no? Pero para tener claro es que GPON, como sabemos, trabaja en un tema de TDMA, trabaja en un tema de ecualización de tiempos. Por ejemplo, múltiples ONTs que estén enviando a la vez el tráfico en forma ascendente, eh, exige que la OLT tenga un tema de tipo reloj donde cronometra, ¿no? A ver, la ONT1 llega en tal tiempo, la ONT2 en tal tiempo, la ONT3 en tal tiempo, y les va organizando la información en pequeños slots de tiempo, y toda esta ecualización o este sistema de control necesita una cobertura máxima, ¿no? Entonces, la máxima cobertura que puede alcanzar es 60 kilómetros. En este caso, para esta tecnología GPON. ¿Recuerdan cuánto es el alcance físico? La sesión 1 lo hablamos, ¿no? Anteayer. El alcance físico es 20 kilómetros, ¿ok? Vamos a mantenernos oscilando en este dato, ¿sí? Si bien es cierto, ya ahorita ya está llegando a 40 kilómetros como alcance físico,
Pero trabajemos en este espacio, 20 kilómetros. 20 kilómetros físico versus versus 60 kilómetros lógicos. ¿Qué significa? Que el 20 kilómetros es la distancia entre la primera ONU y la última ONU. Eso lo estipula la misma ITU, perdón. La primera ONU, o sea, desde la OLT, ¿no? Si tenemos la OLT en este escenario, lanzamos la fibra, empezamos con la primera ONU hasta la última ONU. Esta distancia debe ser 20 kilómetros. Los 20 kilómetros no es desde la OLT hasta la última ONU, es desde la primera ONU hasta la última ONU. ¿Qué es lógico? Pues que este rango puede moverse cada vez más lejos de la OLT. Entonces, el alcance lógico nos dice, ok, ustedes pueden llegar máximo hasta los 60 kilómetros desde la OLT, ¿no? Requisito indispensable. ¿Se entiende la diferencia entre lógico y físico? O sea, la OLT dice, ok, llegas a 60 kilómetros, que es mi tope, y de ahí ya no doy más, ¿no? Ya no puedo controlar lo que me estés mandando. Porque mis temas, mi software o mis algoritmos que he desarrollado dan hasta ahí. Tú puedes usar tu rango de 20 kilómetros desde 0 a 20 kilómetros, o de 20 a 40 kilómetros, o de 40 a 60, pero más no pasa. ¿Se entiende la lógica de lo que se explica? Porque con toda confianza pueden realizar una consulta. Si gustan, podemos hacerlo más gráfico. Eso está claro. ¿Sí? Bien. Y una consulta, disculpe, si la primera ONU, en este caso, se aprovisiona, no sé, al kilómetro 5 por así decirlo, la Ajá. última sería máximo hasta 25 kilómetros. Y Teóricamente hablando. eventualmente, si la primera se moviera o, no sé, saliera otra ONU en el kilómetro 2 habría que ponerlo a 22 kilómetros. Ajá, ajá, así es. Sería por así decirlo. Sé que a nivel Así es. de NCAA uno puede forzar un poco el SFP, darle un poco más de distancia, pero no sé si así trabaja en realidad. Sí, de hecho, si tenemos una planta externa muy dinámica, ¿no? Como lo que mencionas, pues sí, ¿no? Sí, de hecho, por un lado nos respaldamos de la parte teórica, como se dice, a la vez vamos probando, o sea, trabajando en campo y viendo cómo responde el equipamiento, ¿no? Usualmente suele dar mucho más de lo que se menciona en la parte teórica, como también pasa que a veces no da, ¿no? No rinde a lo que indica la parte teórica. Sin embargo, bajo ese estándar podemos ir trabajando sobre los límites, ¿no? Si hablamos de límites, como mencionas, ¿sí? Bueno, bajo la misma lógica, hablamos con XGPON, ¿no? En este caso, XGPON está buscando alcanzar los 100 kilómetros y aplica la misma lógica, ¿correcto? Bien. Respecto al máximo split ratio, GPON está en 1.64. 1.64 es el estándar, ¿no? Que se trabaja como división, pero el máximo, o sea, según teoría, llegas hasta 128. Y ahí vamos a ver cuando veamos las configuraciones en OLT, cuando hagamos un display de configuración por puerto, vamos a ver que máximo se pueden asignar 128 IDs, o sea, desde 0 hasta 127. En el caso de XGPON, ya está alcanzando los 256 y creo que esto respondía a la pregunta también que nos hicieron anteriormente sobre la capacidad máxima en XGPON. El encriptado, ¿no? Información importante. El encriptado en GPON, AES, solamente ocurre de forma descendente. Pregunta de certificación también, ¿no? Y el XGPON sí encripta ambos sentidos. Ahora, una pregunta que recuerdo que vino decía, ¿no? XGPON
encripta toda la trama de o sea, toda la trama XGIPO, ¿no? O sea, es encriptada, verdadero o falso. Y ahí la respuesta es que falso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, vimos hace unos slides anteriores unas tramas con múltiples segmentos, ¿no? Múltiples bytes, con funciones distintas según cada uno. Em, lo cierto es de que el encriptado ocurre solamente a nivel de la carga útil, del payload. No ocurre el encriptado a nivel de los encabezados, de los controladores, ¿no? No ocurre, solamente ocurre a través de la carga útil. Ya, entonces les dejo también esa información, quizá por ahí lo usen sabiamente y les menciono la información. La estructura de la trama es el gem. El gem es como la mínima unidad también de transmisión del tráfico. ¿Ok? Vamos a ir viendo un poco más detalles en los próximos slides. Eh, y la autenticación también, ¿no? O sea, ocurre de forma unidireccional en caso de JPON y en 10 JPON ocurre en ambas direcciones. Dos formas de autenticación. Perdón. Ok, esto forma parte de la arquitectura que ya habíamos explicado, así que lo vamos a pasar. Las lambdas en XGPON, como ya habíamos mencionado, o sea, estamos en 1270 en ascendente, 1577 en descendente. El comportamiento es similar a GPON, es broadcast en el sentido descendente y TDMA en el sentido ascendente. Ok, acá ya se está explicando un poco la dinámica, ¿no? A cómo ocurre el transporte en broadcast. Algo que no explicamos en GPON quizás, acá lo explicamos, es idéntico. O sea, la data se está enviando a todos, pero el que tiene el encabezado correcto es el que desbloquea su tráfico, ¿no? Cada uno tiene un encabezado y desbloquea su propio tráfico. Lo demás los descarta. En ascendente lo mismo, ¿no? En este caso, como decíamos, todo converge cada vez que hay splitters bajo un solo enlace. Y en este punto ocurre la organización del envío de información a través de la multiplexación de tiempo. Em, Algo que no vamos a mencionar quizás en esta clase es sobre la ecualización, ¿no? Cada ONU está ubicado a distancias diferentes y como cada uno está a distancias diferentes, el tráfico llega a este punto de forma diferente, ¿no? Entonces la ecualización que agrega la OLT aquí es poder calcular el tiempo que toma en llegar para agregarlos inmediatamente en la separación de slots de tiempo. Bien, esto seguramente lo dejamos para el estudio del HCIA muy pronto. Ya, ok, acá vemos un poco más los términos nuevos y de hecho a esto íbamos, ¿no? Para entrar a los detalles de configuraciones. Eh, la trama PON o la OLT como tal, eh, enfocándonos en un puerto de la OLT va a tener que tener identificado las ONUs bajo su mismo puerto PON, ¿sí? Esta representación que está por acá es un puerto PON, ¿no? El puerto PON va a tener sobre su control eh, múltiples ONUs, podría ser 32, 64, la cantidad que esté dentro de lo que se está estudiando o de lo que se permite, y cada uno va a tener su ID, un ID para ti, un ID para cada uno. Ya, esto es el principio básico de identificación de cada ONU. Ahora, cuando nosotros asignamos mediante una VLAN un servicio, digamos VLAN 10,
La VLAN 10 va a mover tráfico de voz IP, suponiendo el caso, ¿no? Entonces, un gem, el gem, la voz IP para GPON no existe, ¿no? No lo diferencia, no lo pasa. ¿Cómo lo entiende GPON? En base a los gems, ¿no? Los gems. ¿Qué significa gem? Eh, Aquí está, ¿no? GPON Encapsulation Mode, ¿no? Esa es la forma de encapsular GPON. Para GPON es gem, para XGPON es XGEM. De hecho, acá falta agregarle X, ¿no? XGEM. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si nosotros asignamos para cualquier tipo de servicio, ¿ya? VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, lo que vamos a tener que configurar es que el gem, que es la unidad mínima de servicio para transportar en GPON, se asocie con esa VLAN. Entonces vamos a tener que colocar comandos como el comando gen mapping, ¿no? Y agregamos el ID del gen, que es el gen 1, supongamos. Gen 1 se mapea o se asocia con VLAN 10. Gen 2 se mapea o se asocia con VLAN 20. Gen 3, etcétera, ¿no? Ahora, los genports ya tienen una asociación debidamente realizada. ¿Qué falta? Falta agregar una priorización de tráfico en el sentido ascendente. ¿Ok? Debido a que existe una congestión en el sentido ascendente, ¿no? Recuerdan, ya saben, ¿y por qué? Es importante que la priorización de colas se dé de forma correcta. Por ejemplo, el gen por 1 es voz, ¿ya? El gen por 2 es tráfico X, ¿no? Digamos, el best effort, el más best effort, que sería simplemente Internet. En primer lugar, la voz es un tipo de tráfico que no ocupa mucho ancho de banda, es muy bajito, pero es muy sensible al delay, ¿no? Es muy sensible a los jitters. En cambio, el Internet, pues, no tiene una calidad de servicio que exija, ¿no? Exigente. Entonces, necesitamos a cada uno diferenciar la prioridad que va a tener al momento de ser transmitidos. La voz se va a tener que asociar a la vez como gem, ya no como VLAN, ahora como gem se va a tener que asociar a una TICON 1, supongamos. Y el Internet también se asocia a otra TICON 2. Y así puede seguir según los tipos de servicios. Tenemos servicios de videovigilancia, servicios de access points, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que se asocian a los TICON son los que se van a poder asociar a un tipo de priorización de colas, porque hay TICON de distintos tipos, ¿sí? Es como decir, ok, la voz al requerir máxima prioridad va a tener que tener el TICON top, ¿no? El TICON que diga que posicione adelante de todos a este Genport. Y el TICON 2 quizás, como es best effort, pues no tenga problemas y se coloque detrás en la cola. Em, Así es, ¿ok? Y una vez que tengamos esta organización clara, ya podremos avanzar. Pregunta, ¿se entiende cómo funciona esta parte inicial del mapeo? Porque recuerden que la VLAN por sí sola no entiende GPON. GPON entiende qué es la Genport, GPON entiende qué es el TICON, pero no sabe qué es VLAN 10. Lo que sí se hace es asociar, ¿no? Mapear, eso sí. Ya, Sí, sí, sí. buenas, Steven, gracias. Bien, entonces, ¿cómo ocurre esta dinámica? El control, si bien es cierto, la ONU va a enviar en base a un orden que el TICON indique, pero ¿cómo funciona? Aquí está. Entonces, ahí entra el término DBA. DBA significa Dynamic Bandwidth Assignment o Allocation. A veces cambian el término, pero el objetivo es asignar o alocar tráfico según prioridad.
Entonces, ¿cómo pasa este suceso? Pues conforme el tráfico llega a la ONU o la ONU desea enviar tráfico, envía un reporte DBA, ¿no? O sea, antes del envío, envía un reporte DBA. Esto pasa pues en los microsegundos, ¿no? Como para no decir que estamos en espera. El algoritmo DBA de la OLT, que justamente hablando del alcance de 60 kilómetros, ahí está la explicación, todo el control que la OLT debe tener sobre sus equipos. El algoritmo dice, ok, vamos a mandar un bandwidth map, ¿no? Un mapeo de bandwidth, de ancho de banda, y debido a que ya hemos configurado los ticons, vamos a indicar qué ticon va adelante, qué ticon segundo, qué ticon tercero. ¿Ok? Esa es, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre? La ONU manda un reporte y la OLT dice, ok, vamos a asignar el orden del tráfico. Bien, entonces, cuando hablamos de tipo de ticons o prioridad, aquí entramos. O sea, el DBA es el que justamente define quién va a tener la prioridad de tráfico, ¿no? Y el DBA se va a asociar a la vez a los ticons, ¿ok? Asociamos el Genport al ticon y el ticon al DBA. O sea, el DBA ya prácticamente indica cuál es tu prioridad de tráfico, ¿ok? ¿Cuántos tipos de ticon en los DBA existen? Pues 4 principalmente, ¿ya? El tipo 1 es conocido como Fixed Bandwidth o ancho de banda fijo. En este tipo de configuración, o sea, se va a configurar que el ancho de banda asignado para el servicio que se le asigne va a ser del tipo fijo, ¿no? Por ejemplo, la voz. Pregunta, la voz, eh, ¿cuál es el ancho de banda de la voz? ¿Cuánto ocupa? ¿Cuánto me ocupa la voz? Ya, 4 kilohertz aprox, ¿no? 4 kilohertz es como decir 4 kilobits aprox. 4 kilobits es una velocidad o un requerimiento muy, muy básico, ¿ya? Sin embargo, es muy necesaria que no tenga un tema de retrasos. Entonces, la asignación del ancho de banda aquí prima bastante. Entonces, la voz debe ser configurada, o voz IP debe ser configurada con el tipo de DBA en el tipo 1, ¿sí? ¿Qué significa? Pues que el ancho de banda que se le vaya a asignar se los quita a todos, se los quita a todos los demás tipos de DBA para dárselo a él de forma fija. ¿Qué significa? Que, ok, la voz ocupa muy poco, vamos a darle 2 megas. Si yo tenía un plan de 100 megas, ahora solo voy a tener 98 megas disponibles para lo demás. Porque el tipo 1 significa que el ancho de banda que se le asigne a este servicio ya no puede ser compartido con los demás, ¿no? Entonces los 98 restantes recién se va a compartir entre todos. Ahora escalemos a los siguientes. ¿Qué es el tipo 2? El tipo 2 se llama Assured Bandwidth, que es aseguramiento de ancho de banda. O sea, para otros servicios, digamos streaming o digamos servicios de algún servicio semicrítico, ¿no? Que se requiere el ancho de banda cuando se use sí o sí, se le debe asignar a este tipo 2. Démosle, no sé, pues 30 megas, ¿no? 30 megas. ¿Qué significa el assured? Que siempre que el servicio se vaya a usar o se vaya a necesitar en estado crítico, quizás servicios de clases, teleconferencia, no sé, no temas que demanden según el escenario, va a tener sus megas asignados, ¿no? Sus 30 megas y ese va a ser su máximo, ¿ok? Ahora, lo bueno del tipo 2 es que si el tipo 2 no se usa o el servicio asignado al tipo 2 no se usa, correcto, biovigilancia también puede entrar ahí. Si no se usa el tipo 2, significa que el ancho de banda que ha sido usado puede ser compartido en los demás, en los superiores, no en el inferior, porque el tipo 1 es totalmente aislado.
Entonces pasamos al tipo 3, que es un ancho de banda non-assured. ¿Qué significa non-assured? Que no, es un ancho de banda no asegurado, o sea, como su nombre lo dice, pero no del todo, porque sí te asegura. O sea, tú puedes aquí en el tipo 3 asignar un valor asegurado, por ejemplo, puedes poner 20 megas, pero también te permite agregar un ancho de banda máximo que podría ser 100 megas. Bueno, el que tienes, ¿no? Significa que durante el uso del servicio que ha sido asignado a este tipo de DBA, vas a tener tus 20 megas, y si los demás no están usando el ancho de banda, podrías llegar hasta 100, pero se te garantiza 20, ¿sí? Y el tipo 4 ya es un tipo de servicio, pues, donde no le quieres dar ningún tipo de calidad de servicio, ¿no? Lo que sea que pongas acá, sale en la cola a como se dé, como sea. Eh, ¿Dónde se utiliza el tipo 4? Pues en soluciones tradicionales de FTTH, ¿no? FTTH es full tipo 4, ¿no? ¿Por qué? Porque hay múltiples usuarios, usuarios de todo tipo, usuarios que finalmente no requieren que le aseguremos cierto ancho de banda, ¿no? Preferiblemente le entregamos un ancho de banda máximo y según lo que utilicen, lo usan, pero los demás usuarios o clientes pueden estar usando lo restante, ¿no? Ok, ¿se ha entendido el tema del DBA y los tipos de TICO? Porque de hecho esto es como la médula de todo JPON, ¿no? O sea, si comprendemos esta parte central, yo creo que ya nos vamos a la configuración y ya, ¿no? Vamos a hacer servicios ya. Bueno, preguntas de examen de admisión o de certificación es FB, ¿no? FB, recuerden, Fixed Bandwidth. Te ponen estas siglas en el examen, ¿no? Te dicen FB, ¿no? ¿Es tipo 1 o tipo 2? O tipo 3 o tipo 4, ¿no? Entonces marcas tipo 1. Lo mismo con AB, ¿no? Assured Bandwidth, Non-Assured Bandwidth, Best Effort. Un cuadro para retroalimentar lo que vimos, aquí está, ¿no? Ancho de banda fijo, que es el tipo 1, es X. Entonces, si se configura el servicio como tipo 1, ¿cuánto sería el máximo ancho de banda que va a percibir? X. X es el ancho de banda, ¿no? Si fue 1 mega, entonces 1 mega será el máximo ancho de banda. ¿Ok? Ese es un ancho de banda fijo. Si configuramos en tipo 2, no existe ancho de banda fijo, pero sí existe ancho de banda asegurado. Digamos que es Y. Y, supongamos que sea 30 megas, pues, ¿no? Si configuramos en tipo 2, el máximo ancho de banda que va a tener va a ser los mismos 30, ¿no? Z representa el máximo ancho de banda. Ahora, en el tipo 3, si nosotros aseguramos, supongamos 30 megas el ancho de banda, en el tipo 3 el ancho de banda máximo podría ser más que 30. Como dijimos, este tipo de configuración nos permite agregar un ancho de banda superior al asegurado, ¿no? Esto para poder usarlo en cuanto se desocupen otros canales. Y el tipo 4, como decíamos, no hay ancho de banda fijo, tampoco hay ancho de banda asegurado, simplemente es el ancho de banda máximo que se le asigna de forma por defecto, ¿no? Modo de encriptados, creo que esto ya lo hemos visto por ahí. El encriptado en XGPON es simétrico en subida y bajada, y en GPON únicamente el encriptado es en bajada. FTTX, bueno, esta es la variación de FTTX, creo que ayer resolvimos la duda, ¿no? Hay FTTC, FTTB, FTTH. C es la terminación de Corp, ¿no? Es como que fibra hasta un nodo y a partir de este nodo eh, se estima que hay clientes alrededor, ¿no? Clientes potenciales, y la continuación es a través de cableado VDSL, ADSL o similares, ¿no? FTTB llega a una ONU que podría ser una ONU de 24 puertos y esa misma ONU es tipo un switch
conecta a múltiples puntos de red. FTTH es home, ya saben, a las casas directamente. FTTD, Fiber to the Door, como tipo residenciales, ¿no? Que puede atender. FTTM, en este caso la nomenclatura tiene una dualidad, ¿no? Porque antes FTTM hacía referencia a soluciones tipo móviles, de soluciones móviles, ajá, Fiber to the Mobile, donde la fibra óptica como backhaul llegaba a una antena y la antena pues enviaba el ancho de banda a través bueno, del medio, ¿no? O sea, como tal. Pero ahora FTTM tiene una denominación que se llama Fiber to the Machine, ¿no? Donde ya se habla de ONUs tipo industriales, ¿no? Que atiende escenarios de minería, escenarios muy ruidosos de fábricas, entre otras. En fin, el propósito o el destino no varía, según sea el caso, se puede trabajar. Y Fiber to the Office, ¿no? Que busca atender escenarios empresariales, ¿no? Escenarios un poco más complejos quizás por el tema de calidad de servicio, separación de SSIDs, entre otros. Listo. Jainer dice, ¿cuántos Genport se pueden asociar a un T-Cont? Ya, esa es una muy buena pregunta, ¿sí? No había hasta el momento encontrado un límite máximo de Genports que pueden asociarse con un T-Con porque nunca había encontrado esa limitación. Sin embargo, eso lo podemos descartar fácilmente entrando a la OLT. El día de mañana lo vamos a revisar, ¿te parece? Vamos a entrar a la OLT, vamos a ver en las T-Cons y vamos a ver cuánta es la cantidad máxima de IDs que nos permite agregar. ¿Sí? Bueno, bueno, acá tenemos la representación un poco más enterprise de la red GPON. La parte LAN Core, que es donde están los equipos pesados, ¿no? Los routers, el storage, los servidores, un soft switch si se trata de quizás tema de control de telefonía, grabadores IP, entre otras, pueden controlar o manejar toda la red LAN interna, ¿no? Y por detrás, que es posterior a la ODN, estarán los dispositivos de servicio, PCs, teléfonos, TVs, cámaras, etcétera. Dije mañana, perdonen. La próxima sesión, nos falta una sesión todavía, ¿no? Creo que es el próximo martes, ¿sí? Es el próximo martes, es donde vamos a ver los descartes, ¿ok? Vamos a tratar de habilitar, voy a solicitar por ahí una máquina para poder iniciar con configuraciones eh, las más importantes, ¿no? Para empezar. Ok, vamos a cerrar la clase con este tema. Si bien es cierto, hablamos ya de XGPON, hablamos de las lambdas que utiliza, que ocupa cada servicio entre subida y bajada, acá incluyendo RF, ¿no? Vemos por acá RF. Están saliendo tecnologías, tarjetas, transceivers que pueden trabajar a la vez en todos estos servicios, ¿no? Hablemos de estos principalmente. ¿No? GPON trabaja con dos lambdas, XGPON también con dos lambdas, en total 4 lambdas. RF no forma parte de este triángulo o de la solución de GPON porque viene de un escenario externo, ¿no? Y únicamente se agrega con los EDFAs. Pero en este caso, la intención es de que bajo la planta externa misma, ¿no? Sin necesidad de hacer un upgrade, eh,
podamos instalar en los puntos finales no solamente ONTs GPON, sino también ONTs XGPON. Esto según la necesidad de los servicios que se vayan a instalar, ¿no? Importante tomarlo en cuenta. Mm, Mañana, perdón, continúo diciendo mañana. El martes vamos a aprovechar para revisar un poco de especificaciones técnicas antes de entrar al tema de detalles de configuración. eh, y ver cómo es el comportamiento, ¿no? O sea, las tarjetas siguen siendo las mismas tarjetas, únicamente cambian, varía la fabricación, ¿no? La parte interna, los chips. Pero el objetivo es el mismo, ¿no? Ya, finalmente, bajo un mismo puerto PON, o sea, un mismo puerto PON que podía subdividirse en 64 ONTs o podía entregar a 64 ONTs, ahora podría ser mixto, ¿no? O sea, podrían ser 30 GPON, 30 y 32, 34 XGPON, o sea, podría ser mucho más flexible, ¿no? Debido a que no existe un conflicto entre todas las ONT, entre todas las lambdas y esto puede coexistir. Ok, ok. Bueno, acá ya vemos el transceiver, ¿no? La forma como suman diferentes transceivers. Ya no se usa un transceiver GPON, tampoco el XGPON. Recuerda que el XGPON solamente funciona con dos lambdas, que son las de XGPON. GPON también funciona con solo dos lambdas, que son las de GPON. Este caso, este es el filtro, ¿no? Que va a permitir unificar ambas soluciones en base a un solo transceiver, ¿no? Conocido como transceiver combo también por acá. Bien, preguntas para divertirnos un poco. Dice, ¿cuál de las siguientes longitudinales son usadas en upstream? Sus respuestas, por favor, en la 1 y la 2. Y aprovecho para mencionar que si mantuvimos el material en inglés es para también familiarizarnos, ¿no? Con los exámenes, los mismos comandos que aparecen en las OLTs, todo rige en inglés. A ver, una consulta por ahí. ¿A qué se refiere con lambda? Lambdas, ¿no? Lambdas es la terminología. Lambdas. Las lambdas son justamente las bandas, las longitudes de onda, el valor de la longitud de onda que se asigna al tráfico, ya sea GPON o XGPON, para que atraviese el tráfico, ¿no? Para que pase el tráfico. Entonces, como solamente se usa una sola fibra para transmitir en ascendente y descendente, ocurre una separación, que es en longitudes de onda diferente. 1310 nanómetros es el lambda asignado para GPON ascendente. 1490 nanómetros es el lambda asignado para GPON descendente. 1577 es el lambda asignado para 10 GPON descendente. En este caso me preguntan por el upstream, ¿no? Como el upstream es 1270, sería la respuesta. Y en la 2 me pregunta el modo de multiplexación que usa la dirección upstream, ¿no? Broadcast, recuerden que es en descendente. Unicast no es parte de lo que se ha hablado, tampoco trabaja. WDM es la forma de transmitir en ascendente y descendente, ¿no? Ese es más ligado a las lambdas. Y el TDM es la respuesta correcta porque es justamente lo que se necesita para transmisión ascendente. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Nos quedamos aquí. Espero que se haya entendido la sesión de hoy. Muchas gracias por la participación y la próxima sesión vamos a seguir hablando de la parte técnica, ¿no? Quizás un poco más de producto. Si hay consultas adicionales, con toda confianza pueden hacerla. A ver si lo podemos resolver hoy día o quizás la próxima sesión. Una pregunta
rápida. Ajá, sí. Comentaste que van a hacer también otras introducciones con respecto a HCIA. Sí, ¿Estarán disponibles también en el foro? ¿Hay alguna manera de saber cuándo serán las fechas para estar atentos y participar en las mismas? ajá. De hecho, Mesli nos tiene una sorpresa ahí, ya nos comentará, seguramente. Sí, de hecho, estamos viendo, todavía no hay fecha confirmada, pero posiblemente enero o febrero, justo con el ingeniero Joliser, para poder lanzar el entrenamiento de HCIA o HCIP de Access. Eh, Toda la información nosotros se lo estaremos compartiendo. De hecho, también se pueden enterar, además del foro, por nuestro LinkedIn. Déjenles comparto el enlace para que puedan seguirnos y ahí subimos todos los cursos que tenemos. Y así no se lo pierdan y se pueden registrar. Pero sí, está todavía en planeación un HCIA Access y cualquier otro curso sobre GPON, tecnologías de redes ópticas, también los estaremos publicando. Muchas gracias. Bien, si no hay más consultas, muchísimas gracias por la atención de hoy. Bueno, Mesli, le cedo la palabra para el cierre y gracias con todos. Gracias, Yoleser. Sí, voy a compartirles las instrucciones para la asistencia. Permítame un minuto. Solo estoy buscando el link que les quería pasar. Voy. Ahí. Listo. Esa es nuestra cuenta de LinkedIn para que nos sigan y puedan enterarse de todos los cursos. Y ahora les comparto pantalla. Para aquellos que todavía no están familiarizados con el pase de asistencia, esto es únicamente para los que están interesados en obtener constancia de participación, ya que la emitimos por haber asistido a las 3 sesiones, entonces es importante también validarla en la próxima, que es el martes 26, si no me equivoco, sí, martes 26 de noviembre. Y bueno, el enlace se los vuelvo a pasar, los va a dirigir a la publicación que vemos en pantalla. Es importante primero haber iniciado sesión para que se habilite este pequeño formulario que es una evaluación para calificar qué les pareció esta sesión. Y del 1 al 5 califican estos 3 rubros. Es opcional dejar algún comentario o sugerencia y le dan clic en aceptar. Si no pasaron asistencia de sesiones de la sesión 1, si gustan mandarme un mensajito aquí a mi perfil para checar su caso en específico y ver de qué manera podemos emitirle su constancia. Así que en esos casos pueden escribirme por acá. Y también importante que además de haber validado asistencia, sí es necesario haber llenado este formulario de registro en la publicación principal, porque con esto obtenemos sus datos como nombre y correo para poder hacerles llegar la constancia. Entonces, ¿cómo pueden verificar que ya lo llenaron? Si han iniciado sesión y aparece inhabilitado, es porque ya está lleno su registro. No les permite llenarlo 2 veces porque es una única vez por usuario, o se dirigen a la parte de perfil, publicaciones, comentarios y encontrarán el registro de todos los cursos a los que se han inscrito en nuestro sitio web. Y como último, invitarlos a un próximo laboratorio que tenemos sobre configuración OSPF Single Area con el ingeniero Gustavo Hernández. Este va a ser el próximo miércoles 27 de noviembre. Permítanme, les comparto por orden. La invitación para el laboratorio, los que me pidieron de nuevo el enlace de asistencia, se los vuelvo a pasar. Por favor, cópienlo para que no lo pierdan. Y así, la presentación y grabación. Acá la tenía. Esta misma dinámica se va a hacer para cada sesión, donde ustedes validan su asistencia. Al día siguiente ya va a estar disponible la grabación, como lo pueden ver aquí, de la sesión 1, y en esta parte inferior se encuentra la presentación. Le dan clic, a veces tarda unos segunditos porque está un poquito pesado y ya se les descarga directamente. Entonces aquí ya van a tener acceso a la presentación y a la grabación. Y así la misma dinámica para
las 2 sesiones. Perdón, Inge Mesli, ¿nos podrías compartir el link para inscribirnos a lo de Gustavo? Sí, claro, se los voy a pasar. Gracias. Igual, todos nuestros cursos los publicamos mensualmente en nuestro calendario de actividades. Como verán, esta es la página principal del foro. Aquí encuentran el banner del calendario de noviembre y aquí vienen todos los enlaces de los cursos que ofrecemos mes con mes. Y así para diciembre y sucesivamente. Entonces, los invitamos a que lo exploren. Nos sigan en LinkedIn porque aquí subimos toda nuestra información. Igual todos los enlaces de registro y nos vemos el próximo martes 26. Muchas gracias y buena tarde a todos.